empezar, ¿vale? Gracias. Por favor, os ruego que ocupéis vuestros asientos porque vamos a comenzar, para cumplir el programa y el horario previsto, la segunda de las intervenciones en estas jornadas de la disidencia. Amigos y camaradas, es sintomático y significativo que por ser leales y consecuentes con nuestras ideas se nos tilde precisamente a nosotros de disidentes. Santa disidencia, si en ella encontramos el crisol de los valores perennes que hacen del hombre un ser superior, dotado de inteligencia y voluntad, cultura, civilización, tradición y revolución. Antes de dar inicio a esta breve exposición sobre Joven Europa, la semilla nacional revolucionaria de España, quiero aludir, sin más preámbulos, de forma somera y tajante, a los 14 de Blanquerna, camaradas nuestros que están en capilla de ingreso en prisión, como nos ha expuesto con detalle nuestro entrañable y magnífico camarada Jesús Muñoz, que me ha precedido en el uso de la palabra. Condena impuesta por haber pronunciado en público su amor a España en su integridad, en su grandeza y en su libertad, que es la leyenda, el frontispicio que los taimados y ponzoñosos políticos que nos gobiernan, del rey abajo, se apresuraron a arrancar del blasón nacional con especial pesaña, odio y rencor. España, una, grande y libre. A los 14 de Blanquerna, genuinos prototipos de presos políticos, sancionados por haber manifestado en voz alta y clara catalanidad es hispanidad, quiero decirles que me identifico plenamente con ellos y que su padecimiento y sacrificio será nuestro aliciente y revulsivo, que estamos dispuestos a cumplir hasta las últimas consecuencias el juramento prestado de defender la intangible unidad de España en todos los campos y circunstancias, con la palabra, los puños, el fusil o la vida, si Dios nos concediera ese privilegio. El final de la Segunda Confederación Mundial, en 1945, culminó con el reparto y desguace como botín de guerra de los despojos del viejo continente, arrasado por las hordas soviéticas y por la devastación de los bombardeos norteamericanos en sus respectivas áreas de influencia. Las conferencias de Yalta y Crimea fueron los lugares de timbas y tugurios elegidos por los vencedores Stalin, Churchill y Roosevelt para el despiece de Europa, que quedó reducida a partir de 1945 a dos grandes lotes territoriales, auténticos protectorados coloniales en régimen de vasallaje. La tierra de nuestros ancestros fue aprisionada por la implacable tenaza de los dos sistemas dominantes, perversos e imperialistas, controlados por el factor judío dominante. Por una parte, el comunismo soviético de Moscú y sus países satélites, y por otra, el capitalismo norteamericano de Washington y Wall Street, aparentemente antagónicos, pero en realidad y en la práctica sempiternos aliados, unidos y hermanados por su vértice, comandados por los rapaces y depredadores que acamparan sin escrúpulos el poder y el dominio mundial. Con tales amos de Europa, unos con correa corta en los lugares ocupados por la Unión Soviética y otros con correa larga en el área occidental, agarradas ambas correas por el poderoso lobby sionista, se inició en una época amarga a perder la legítima identidad e independencia plena propia de los respectivos y genuinos pueblos europeos, civilizadores por naturaleza.
Transcurridos los primeros años de represión, saltaron en algunos puntos las primeras chispas de rebelión contra los dos colosos dominadores, auténticas superpotencias de la infamia, como fue el caso de Berlín, en junio de 1953, en la ciudad polaca de Poznań y en Hungría en 1956, jornadas en las que se produjeron víctimas y bajas entre los patriotas, cuyas revueltas fueron ahogadas y reprimidas a sangre y fuego. En Bélgica, en 1960, el Congo sufrió el zarpazo del terrorismo, con grandes matanzas de inocentes, manejado por los oscuros intereses económicos de las superpotencias. Zurriagazo, que fue el origen del nacimiento de una iniciativa de la sociedad civil, el Centro de Ayuda a los Belgas de África, y del lanzamiento de un modesto órgano de expresión para publicitar las atrocidades y violaciones que se estaban cometiendo contra la población blanca en el Congo belga. Entre los promotores e impulsores que iniciaron la protesta se hallaba un hombre singular, el óptico Jean Thiard, de 38 años de edad, auténtico mentor de la causa y organizador de las actuaciones de aquella embrionaria organización, cuya identidad estaba amparada por varios seudónimos, utilizando en sus escritos Jean Thiard y manifiestos los seudónimos de Tirch, Tucídides o Temístocles. Todos ellos comenzaban por la primera letra, T, de su apellido real, Thiard, que permanecería en la penumbra inicialmente. Thiard, lector impenitente, era bruselés, hijo de una familia acomodada. Sus primeras experiencias políticas durante su adolescencia las experimentó en partidos de tintes marxistas. La enseñanza de la Cruzada de Liberación Española y el criminal comportamiento de los frente populistas le hizo decantarse hacia el fascismo, asqueado de la izquierda, inscribiéndose primero en la Legión Natural cuando aún no había cumplido los 20 años de edad, para más tarde convertirse Thiard en un miembro de la Asociación de los Amigos del Gran Reich Alemán. El semanario que se comenzó a editar en Bruselas, en ese comité cívico inicial para defender al Congo belga, con el nombre de Belgique Congo, fue cambiado tras una serie de metamorfosis para finalmente convertirse y culminar siendo, desde enero de 1963, el semanario Jeune Europe, Joven Europa. Joven Europa es la expresión de dos palabras claves: juventud, que es la eterna promesa revolucionaria de la historia, y Europa, patria única de todos los europeos en un solo estado continental. Una idea capital era el motor de su geopolítica: salvar Europa. Jean Thiard se inspiró en Ortega y Gasset y en José Antonio Primo de Rivera, dos de sus intelectuales de cabecera, para tomar de su pensamiento la noción de nacionalismo paneuropeo, inspirado en el concepto basado en el futuro común, o si se prefiere, en el destino común. Thiard fue el gran teórico de la revolución nacional europea, de la Europa fortis unitate, unitaria y comunitaria. Su realización y máxima aspiración era lograr el gran imperio europeo. En la teoría económica, Thiard rechazaba tanto la economía del provecho, es decir, del capitalismo, como la economía de la utopía, del comunismo, para abogar por la economía del poder, tendente a desarrollar al máximo y potenciar la economía nacional europea. A la primitiva asociación del Comité de Ayuda y Defensa Ciudadana belga le siguió rápidamente el movimiento de acción cívica, más estructurado y definido, que con el tiempo se convertiría en la sección belga del movimiento Joven Europa, que irradió sus conexiones con los principales líderes europeos con inquietudes similares, entre los que se encontraban Otto Strasser o el as de la aviación alemana Hans Rudel. La corriente paneuropea expuesta por Thiard atrajo poderosamente la atención de la opinión pública europea en aquella década de 1960. Joven Europa no era un partido político al uso democrático, sino un movimiento integrador y superador. La juventud de Joven Europa quería ser y convertirse en el fermento de un nuevo ideal revolucionario. Por ello buscaban hombres rectos, espartanos, inteligentes, dotados de cultura histórica, capaces de ser los padres de la nueva Europa cohesionada en un solo Estado, que abarcase desde Brest a Bucarest,
como paso previo hacia la independencia, la soberanía y la modernidad europea del porvenir. Como icono y signo de identidad de los impulsos nacional revolucionarios de los forjadores de un nuevo Estado, la nación europea unificada, se eligió la cruz céltica o cruz solar, formada por el anillo solar y la cruz equinocial y solsticial, enraizados ambos en el tótem cultural de las entrañas continentales desde su más remota antigüedad. En España, la cruz céltica, como signo político, fue entronizada por los miembros iniciadores de Joven Europa. Después, con el tiempo, sería adoptada por CEDADE, el Movimiento Social Europeo, el Frente de la Juventud, Bases Autónomas, el Movimiento Social Revolucionario, etcétera, etcétera. El introductor en España de las nuevas ideas europeístas, emergentes en Europa, fue el joven periodista afiliado a Falange Española, Vicente Talón Ortiz, que había establecido previamente contactos con movimientos europeos desde 1957, y en concreto con el sueco Per Engdahl, un dirigente fascista sueco destacado a la lid de la dimensión europea, quien había organizado en 1951 la célebre conferencia de Malmö, a la que asistieron un centenar de dirigentes y representantes nacionalistas de toda Europa, entre los que se encontraban, por citar solo dos nombres, Maurice Barrès o el inglés Oswald Mosley. Reunión en la que se aprobó la creación de un movimiento social europeo, con pretensiones de fraguar una comunidad nacional integrada por los diferentes partidos nacionalistas que iban brotando en medio de enormes dificultades en diferentes países de Europa. Vicente Talón fue, años más tarde, invitado a asistir a la reunión celebrada en París en 1960, presidida por Engdahl, donde se impartieron ya las instrucciones para reverdecer y potenciar los potentes gérmenes del nacimiento de la futura y sugestiva nación continental europea. A su regreso de aquel encuentro parisino, Talón comentó el gran proyecto en ciernes con su compañero, el periodista oriundo del Frente de Juventudes, Bernardo Gil Mugarza, cuya respuesta fue entusiasta y positiva. Se comenzó a difundir la simiente europeísta entre los camaradas de las falanges universitarias, que tenía su sede en la calle Barquillo 44 de Madrid, donde destacaba entonces Pepe Briz Méndez, como elemento díscolo y contestatario con los planteamientos oficiales de la Secretaría General del Movimiento, quien después se convertiría, Pepe Briz, en un renombrado director cinematográfico, o también caló la idea en los hermanos Pérez de Tudela, Carlos y César, este último el gran alpinista y escalador de las montañas de mayor altura del mundo, que merodeaban ambos hermanos en aquellos ambientes falangistas, en donde militaban con rabioso entusiasmo, al igual que lo hacía Juanito Van Halen, a quien todos llamaban Juanito Falange, quien llegaría a ser senador del Partido Popular y presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Fue otro de los fundadores de Joven Europa en España. Se hizo paralelamente una eficaz labor de proselitismo por los nuevos heraldos españoles de la idea de la patria europea, entre los falangistas colaboradores del Centro de Estudios Sindicales, dirigido por Eloy Guerra Ballestín, que estaba ese Centro de Estudios Sindicales, el CES, incardinado en el Paseo del Prado 18, es decir, en el edificio de sindicatos, en el que colaboraban entonces dos personas que serían cruciales en el diseño y puesta en marcha de Joven Europa en España: el creativo Antonio Méndez García, que pronto sería el inicial secretario general primero y jefe nacional después de la sección española de Joven Europa, quien ocuparía la vicepresidencia del Real Madrid, y Bernardo Gil Mugarza, notable escritor y leal camarada. También se abonó la sugerencia paneuropea en España entre los camaradas falangistas de la mítica y combativa 20 Centuria de la Guardia de Franco de Madrid, donde había militado durante sus estudios universitarios de la carrera de Económicas el propio Antonio Méndez, y a la que pertenecieron, entre otros destacados miembros, Augusto Aldir o Diego Márquez Orrillo. Asimismo, caló la iniciativa europea, que se predicaba por entonces como posición disidente,
entre los mandos falangistas del distrito de la Arganzuela, donde acaparaban la jefatura y la influencia los hermanos Cortina Prieto, Antonio y José Luis, que se mostraron receptivos y participativos, entregándose el cadete José Luis Cortina de la responsabilidad del encuadramiento en la sección española de Joven Europa. Por cierto, que este comandante, José Luis Cortina Prieto, que elaboró e hizo carrera en los servicios de inteligencia, el CSIC, participó como compañero de promoción y confidente del rey Juan Carlos en el sonoro golpe de la corona, que tuvo lugar el 23 de febrero, en cuyo juicio quedó absuelto tras hacer una triste figura de renegado y felón. Por su parte, su hermano Antonio, tras la muerte de Franco, fue uno de los responsables de la tortuosa y viscosa sociedad Gotza, en la trama de los entrebastidores oscuros de Fraga Ibarne y de Alianza Popular. Era otro de los caldos de cultivo de Joven Europa, propicio a la idea de una patria europea, los círculos José Antonio, donde convergían en su cuadro de mandos Antonio Méndez, Pepe Briz, Guerra Ballestín o Patricio González de Canales, por citar algunos de sus renombrados vocales de los círculos José Antonio. El falangista Círculo Universitario Marzo fue igualmente sondeado por los jóvenes de Joven Europa, de donde se afiliaron algunos camaradas, como Ángel Ruiz Montero. Europa comenzaba entonces a llamar a España, a considerarla como una parte esencial e imprescindible de su patrimonio. Se enarboló la bandera de Europa como divisa y reclamo de la futura y gran nación matriz europea. La sección española del movimiento Joven Europa surgió de una forma natural y espontánea, como un ansia de ampliar nuevos horizontes y una necesidad vital y generacional, a cuyo movimiento las instituciones pusieron todo tipo de trabas e impedimentos desde sus orígenes, por ocultas presiones e injerencias de los norteamericanos, que no deseaban, por ser contrarios a sus turbios intereses, el florecimiento en Europa de un movimiento fuerte, independiente, comunitario y soberano, formado por 400 millones de europeos como un solo pueblo que marchase al unísono. Entre Antonio Méndez y Jean Tiriar se inició entonces una correspondencia epistolar amistosa y fluida, colaborando el coordinador español, Méndez, incluso con artículos reproducidos en el semanario que se editaba en Bruselas, como el publicado en la primera página de la revista semanario Nación Europa, publicado el 26 de mayo de 1961, que llevaba por título La evolución política en España, donde se analizaba el proceso ideológico seguido desde el derrumbamiento de la monarquía en 1931 y sus nefastas consecuencias, la aportación de la doctrina de Falange Española de las Homs, el proyecto de terminar con los partidos políticos disolventes para retomar las unidades naturales de la existencia, familia, municipio y sindicato, como cauce de participación, los frutos del alzamiento nacional y la formación y consolidación del Estado Nacional Sindicalista, equidistante tanto del capitalismo como del comunismo, analizando en su perspectiva los grupos de presión y su injerencia. Había llegado la hora de iniciar la andadura, mediante una acción ordenada y de conjunto por la unidad de Europa a escala continental. La labor del proselitismo para cimentar y nutrir las filas de la sección española recaló aquel año en el seminario que sobre Europa en el mundo actual se celebraba todos algunos veranos en el Palacio de la Magdalena de Santander, organizado por la Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento, donde se contactó con el salmantino Pablo Martín Caballero, que sería el organizador del primer núcleo de Joven Europa en su ciudad de procedencia, es decir, en Salamanca. Por cierto, que Pablo Martín Caballero, joven letrado sindical, fue el redactor de los estatutos fundacionales de CEDADE en 1966 y ocuparía el cargo de gobernador civil en diferentes provincias españolas. El Congreso Constituyente de Joven Europa a nivel europeo, que daría el espaldarazo a las diferentes secciones nacionales de Bélgica, Italia, Francia y España, en principio, se desarrolló en el mes de noviembre de 1961 en Frankfurt, a cuya asamblea fundacional asistieron los camaradas Antonio Méndez y Santano en representación del puñado de camaradas españoles que se arremolinaban ya en torno a la cruz céltica.
En aquel cónclave de Frankfurt inicial se impartieron las siguientes directrices. Primera, Europa debería ser independiente. Segunda, Europa debería poseer su propia organización militar y armamento atómico. Tercera, Europa debía retirarse de la Organización de Naciones Unidas por ser una organización inútil que constituía la mano visible que efectuaba el sacrificio de Europa. Y cuarta, Europa debería hacer su propia revolución social alejada del marxismo y del capitalismo. Se preparó por parte de los organizadores un ambicioso plan de actividades a desarrollar para incrementar la base y la plataforma universitaria de sus militantes, fundamental para la permeabilización de aquellos nuevos postulados de la fragua de una nueva nación-estado que abarcase todo el territorio continental. Se comenzó en España la actuación pública de la sección de Joven Europa, lanzando un manifiesto convocando a los estudiantes madrileños a posicionarse contra el vasallaje de Moscú y de Nueva York, alentando a sus compañeros de aulas a unirse a los planteamientos de derribar los miopes exclusivismos nacionales para formar la Europa comunitaria, levantándose en rebeldía frente a la colonización del oeste y a la esclavitud del este, proponiendo los siguientes puntos básicos en aquel manifiesto inicial como punto de partida. Primero, Europa debe ser la patria común de todos los europeos. Nuestro trabajo consistirá en edificar una Europa unitaria y comunitaria. Segundo, Europa deberá mantenerse independiente y con destino propio. Tercero, ofensiva contra las actuales estructuras económico-sociales y ofensiva ideológica para reemplazar la mística comunista por la mística social europea. Cuarto, Europa deberá defender su independencia con un ejército propio. Quinto, combate a los nacionalismos estrechos y mezquinos que mantienen la división de los ciudadanos de la nación europea. Sexto, impedir el predominio de los intereses financieros privados sobre el interés del bien común. Séptimo, la nación europea no surgirá meramente de las uniones económicas sujetas a intereses comerciales de los grandes trusts financieros y no se puede hacer depender la nueva Europa de las fluctuaciones de la banca, sino del espíritu social y comunitario de su juventud. Y finalmente, octavo, lucha por la libertad de los pueblos sojuzgados europeos por el imperialismo bolchevique. Ese era el llamamiento que se hizo a los estudiantes, a los universitarios, por parte de los iniciadores y de los fundadores de Joven Europa en España. Las primeras delegaciones provinciales de la sección española del movimiento Joven Europa se iniciaron en Vizcaya, donde estaba destinado entonces el periodista Vicente Talón, en la redacción del diario El Correo Español El Pueblo Vasco, que comenzó a ejercer su misión divulgadora del nuevo Estado europeo en gestación con una gran ilusión a partir del mes de noviembre de 1961. También se comenzaron los trabajos en Navarra, bajo la cooperación del estudiante de medicina Paolo Tamburri, y en Zaragoza brotó con fuerza la idea de Joven Europa gracias a la eficaz labor del primer secretario de la delegación provincial, el laborioso y dinámico falangista Ángel Bayot Monterre, que en aquellos momentos cursaba sus estudios de Derecho y de Periodismo, que con el tiempo llegaría a ser el director del periódico Amanecer, de referencia en la región aragonesa. También se abrieron secretarías en La Coruña y Córdoba. El proyecto era ambicioso y muy ilusionante. La cuestión logística en Madrid la proporcionó el camarada Patricio González de Canales, que facilitó la sede de la calle Mayor número 1 de Madrid en un alto torreón donde se asentó la sede del movimiento Joven Europa. El 18 de enero de 1962, el secretario nacional Antonio Méndez, y el provincial Pepe Briz firmaban ya los primeros carnés a la docena escasa de inscritos en la capital de España. El carné número 1 se reservó para Vicente Talón, el carné número 2 fue para Bernardo Gimbuarza, respetando así la antigüedad, el compromiso y la veteranía, entre comillas, veteranía, siendo el número 3 adjudicado a Antonio Méndez, que ocupaba la dirección nacional de la sección española. Otro de los miembros fundadores fue Vicente Díez Zazo, que se hizo cargo de la Inspección Nacional y que con el transcurrir de los años haría una meteórica carrera política en la política municipal del Partido Popular, del que fue su portavoz en el Ayuntamiento madrileño. Al carecer Joven Europa de salón de actos propio,
comenzaron sus jóvenes militantes a reunirse en forma de tertulias los viernes por la tarde en la cripta de la Ballena Alegre, en el Café Lión de la calle de Alcalá, por las evocaciones históricas del recinto, reuniones que tuvieron desde un principio impedimentos burocráticos e incordios policiales a los que tanto estamos habituados. Entre los primeros actos a los que asistió la veintena de camaradas que formaban los primeros núcleos madrileños de Joven Europa fue el homenaje anual que se verificaba a los camaradas rumanos caídos en el frente de Majadahonda en 1937 y Olmota y Basile Marín el 13 de enero, depositando una corona de flores ante la cruz que recuerda su sacrificio. El acto inaugural de la sección española Joven Europa se convocó para el día 21 de enero de 1962, a las 11:30 de la mañana, en la Sociedad Cervantina de la calle Atocha, número 85 de Madrid, acto al que concurrieron alrededor de 400 estudiantes, pero que fue prohibido y disuelto a última hora por la policía, alegando cuestiones burocráticas y de legalización de los estatutos de la entidad. Como veis, la persecución no es reciente. La delegación de Madrid comenzó a editar con carácter mensual un pequeño boletín circular como medio de prensa y comunicación entre la militancia. Las consignas que se lanzaron desde los primeros momentos con tintes revolucionarios fueron las siguientes: ni Moscú ni Washington, ni comunismo ni plutocracia. La democracia es incapaz de defender Europa. Lanzamos una ofensiva ideológica. Europa hará ella misma su propia revolución social, contra la lucha de clases, por un patriotismo europeo, contra los nacionalismos estrechos, por una Europa de los europeos. Frases que se podían leer en tapias y fachadas de forma visible junto a la cruz céltica como impronta identitaria. Se abrieron nuevas secciones de Joven Europa en Sevilla, Segovia, Tarragona, Cuenca, Cádiz, Alicante. De esta última, de Alicante, se haría cargo José Antonio Martínez Bernícola, falangista radical, que terminaría haciendo carrera política ocupando puestos de relevancia en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE. También se abrieron secciones y delegaciones en Soria, en Burgos, con Pablo Arribas Briones, funcionario público, gran propulsor y dinamizador de la ruta jacobea, a escala nacional e internacional. Y en Salamanca también se abrió la sede, donde entonces el joven doctor Carlos García Linares dirigía la primera línea del SEU y que sería reconocido como una eminencia clínica en su especialidad y que fue su primer secretario provincial de Joven Europa en Salamanca. El 6 de febrero de 1962, al cumplirse el 17 aniversario de la muerte del poeta francés Robert Brasillac, fijaros, un detalle importante, al cumplirse el 17 aniversario de la muerte del poeta francés Robert Brasillac, se preparó por Joven Europa en Madrid un homenaje en su memoria. ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! Hacer un homenaje en la memoria de un poeta que murió asesinado por los vencedores. Se preparó en Madrid un homenaje en su memoria, que fue también, curiosamente, prohibido y cancelado por las autoridades, por haber detectado que era una operación concertada en sintonía con diversos países europeos como Operación Regina. Se mantuvo, no obstante, frente a las dificultades y resistencia oficial, una gran actividad en el reparto y distribución de pasquines y en la pintura en las vallas, que se ornaron con cruces célticas y las correspondientes consignas a las que anteriormente he hecho alusión. En Vizcaya, como jefe del Servicio Nacional de Publicaciones, fue nombrado el periodista José Jabaloyes Berenguer, quizá os suene, que profesionalmente llegaría a ser corresponsal en el exterior y más tarde jefe de la sección de internacional del diario monárquico ABC de Madrid. Se procedió a redactar los estatutos de la Asociación Joven Europa, que tenía como objeto social y fin primordial el estudio, difusión y desarrollo del pensamiento unitario europeo. También Barcelona se sumó al proyecto europeísta, con Miguel Camarasa como secretario de la delegación barcelonesa, de la que formaban parte Ángel Ricote Sumaya y Agustín Vargas Gold, encuadrados en la Guardia de Franco del Distrito Séptimo de Barcelona, quienes ocuparían los puestos de mando en 1967 en la fundación y presidencia de CEDARE, que no fue por casualidad por lo que se denominó Círculo Español de Amigos de Europa.
El 4 de marzo de 1962 se firmaba en Venecia el protocolo entre von Taden, Oswald Mosley, Giovanni Lanfrey y Jean Thiriart para crear un partido nacional europeo. Thiriart sería detenido a su regreso de la reunión a Bélgica. A pesar de los compromisos asumidos en Venecia, en la práctica resultó inviable y frustrada la iniciativa del movimiento social europeo. En su afán revolucionario, Joven Europa apoyó decididamente a la OAS, Organización del Ejército Secreto, que reivindicaba una Argelia francesa. En la capital de España, por su nivel de compromiso y entusiasmo fascista, se nombró a Juan Van Halen, Acedo, Juanito Falange, secretario técnico de la Secretaría Provincial de Joven Europa en Madrid. Se publicó en aquel año un documento político esencial, el Manifiesto a la Nación Europea, redactado por Thiriart, que era el quicio vertebrador de la doctrina del movimiento Joven Europa, para construir la gran patria común, la Europa potente, unitaria, comunitaria, para lo que había que entablar una lucha simultánea contra el materialismo comunista y el materialismo yanqui, donde se podría leer: Nosotros no defendemos regímenes democráticos, incapaces y mercantiles, corrompidos por un anacronismo liberal y egoísta y por el hipercapitalismo apátrida. No queremos morir por la plutocracia. Nuestro anticomunismo es revolucionario, es decir, activo, apelando a la acción directa para crear un patriotismo europeo. Se creó como idea innovadora en la sección española el Servicio Nacional de Intercambio para fomentar la convivencia y hospitalidad de los afiliados nacionales entre sí y con las secciones de los restantes países europeos. Se abrió las casas de los camaradas a la estancia de todos los camaradas de Joven Europa en cualquier país y en cualquier ciudad y en cualquier localidad que había. Es decir, un camarada de la Joven Europa de Francia venía y no tenía que tener el problema de buscar una pensión, un hotel o un hostal. Iba a la casa de un camarada español y viceversa. Sí. Se estructuró el organigrama en 6 servicios básicos: de prensa, de publicaciones, de intercambio, de difusión y propaganda, de actividades y de formación. Hay que resaltar que el general Perón respaldó públicamente los criterios y postulados de Joven Europa. Escribía el 14 de mayo de 1963 el general Perón: yo anhelo y aspiro a que nuestros movimientos se unan en el futuro, no solo porque pensamos y sentimos de la misma manera, sino porque siendo el pueblo argentino descendiente de la vieja Europa, no hemos dejado nunca de ser europeos en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Fin de la cita. En la Universidad de Madrid se produjeron incidentes entre los camaradas de Joven Europa, encabezados por José Briz y un grupo de estudiantes adeptos al Opus Dei, siendo detenidos, naturalmente, los nacional revolucionarios europeos. En el mes de octubre de 1962 se celebró en Marbella el Fórum Europeo, organizado por Joven Europa, presidido por Antonio Méndez, donde se debatieron y aprobaron los siguientes grandes temas: la estructura y organización del movimiento Joven Europa, el manifiesto doctrinal europeo, las publicaciones y propaganda, la formación de militantes y las actividades que había que desarrollar de Joven Europa en España. En el documento doctrinal se aprobó un texto primordial en el que se defendían las tesis fundamentales. Decía así: buscamos una Europa unida bajo un nuevo concepto de justicia social. Asumimos la tarea de defender, propagar y dar continuidad a la historia y a la cultura europea de la cual nos sentimos herederos. Después de la celebración del Fórum de Marbella, se abre una nueva etapa de Joven Europa y se reorganizan las jefaturas y servicios con los diferentes cuadros. Jefe de la Oficina Técnica, José Briz. Jefe del Servicio Nacional de Relaciones, Ricardo Rubio. Jefe del Servicio Nacional de Prensa y Publicaciones, Antonio Gibello. Jefe del Servicio de Difusión y Propaganda, José García Abad. Jefe del Servicio Nacional de Formación, Manuel Becerro, y jefe de Madrid, Emilio Peláez Ballesteros. Por cierto, que Emilio Peláez Ballesteros era un comisario de policía. La Junta Política Nacional estaba integrada por un grupo selecto de camaradas de todas las provincias españolas. Por cierto, entre la militancia de Madrid figuraba Eduardo Fungairiño Bringas, el conocido fiscal de la Audiencia Nacional y después del Tribunal Supremo.
Se comenzó a publicar en la capital un boletín informativo mensual como nuevo cauce de comunicación entre la jefatura nacional y los militantes. Se insistía que en Europa hay tres grupos bien diferenciados: el grupo retrógrado y reaccionario de los demoliberales, socialistas, luego cristianos y demás grupos burgueses. Segundo, el grupo marxista. Y tercero, el grupo joven y revolucionario que lucha por conseguir una Europa libre y justa, eminentemente espiritual y antimaterialista, donde el hombre no sea un mero consumidor. Para concluir, porque vamos muy apretados de tiempo, deciros que varios artículos redactados por camaradas de la sección española se publicaron en el semanario Jeune Europe, Joven Europa, de Bruselas, como el escrito por Juan Servando Balaguer Parreño, de Sevilla, yerno de León de Grel, que escribió sobre el convenio hispano-norteamericano. En 1963, la Europa de la Juventud peregrina a Santiago de Compostela, organizando por parte de Pablo Arribas Briones, que era el delegado provincial, como os he dicho anteriormente, de Joven Europa en Burgos, que hace la ruta jacobea desde la ciudad cabeza de Castilla, es decir, desde Burgos hasta Santiago, desde los días 25 de julio hasta 15 de agosto, en la que participó el jefe nacional Antonio Méndez. Y fueron, curiosamente, en aquel entonces, en aquella peregrinación de Joven Europa, fueron recibidos y bendecidos por los obispos de Burgos y Lugo y en Santiago de Compostela por el cardenal Quiroga Palacios. Desde España, con un sentido profundo de hispanidad, Joven Europa se paseó también por varios países hispanoamericanos, con la denominación de Joven América, lanzando un manifiesto que prendió en Argentina, México, Colombia, Uruguay, Bolivia, Cuba y Chile. El movimiento en 1964 entró, de todas maneras, en una fase de melancolía política. Había más ilusión, deseos, esfuerzos, sacrificios, sueños y coraje que medios económicos para acometer tan magna empresa sin recursos. Al estar la militancia, y ya estoy terminando, la militancia de Joven Europa en España, constituida por jóvenes estudiantes de los últimos cursos de carrera, al término de sus estudios se enfrentaban con dilemas de orientación profesional, como preparar oposiciones o acceder e incorporarse a trabajos con jornadas laborales estrictas, y también tenían que plantearse cuestiones afectivas y sociales, como el noviazgo o el casamiento y la formación de nuevas familias, circunstancias que mermaban su dedicación a la causa e imposibilitaban por las nuevas situaciones personales su entrega al ideal. También la hostilidad de las autoridades y jerarquías del gobierno, presionado por los norteamericanos, y del movimiento frenaban sus ímpetus revolucionarios. Por otra parte, la premisa de la hegemonía y preeminencia del nacionalismo europeo sobre el nacionalismo español era una disyuntiva que costaba trabajo superar por muchos de los falangistas, que formaban la base y militancia más numérica de Joven Europa. Esta cuestión era delicada, pues significaba abrazar el patriotismo continental, relegando el peninsular por incompatibilidad ideológica. En el mes de marzo de 1964 se convocó el Consejo Nacional de Mandos de Joven Europa en el Escorial, bajo la presidencia de Antonio Méndez, en una compleja situación donde, a pesar de las apariencias, se pone fin al primer ciclo de la andadura y se inicia una nueva etapa de supervivencia, desplazándose el eje y la jefatura de la sección española a Santander, con nuevas vicisitudes y protagonistas. La historia del movimiento Joven Europa en España, como pionero nacional revolucionario, se narra de forma detallada y minuciosa en el libro que hoy se presenta en primicia en estas jornadas de la disidencia, para quien quiera conocer las raíces y el pensamiento de quienes nos precedieron en la lucha. Su lucha y su aportación no fue estéril. De su experiencia debemos sacar las enseñanzas que iluminen nuestra conducta actual. El libro revela páginas inéditas, silenciadas con cerrojos y candados, donde se consigue y sigue la huella y el derrotero de quienes permanecieron firmes y fieles a sus compromisos de recta conciencia, y también de aquellos que eligieron la adaptación cobarde y acomodaticia, en un ejercicio de travestismo político, ocultando su pasado para quienes rectificar no fue de sabios, sino de traidores, como Judas Iscariote, que hizo lo propio. Sin conocer el pasado no hay futuro, y sin futuro penetramos en el cósmico agujero negro de la historia universal. Camaradas, arriba Europa y arriba siempre España.
no hay turno de preguntas y respuestas, puesto que cualquier respuestas que hagáis sobre el joven de Europa y sobre esos inicios nacionales revolucionarios están contenidos en el libro que se presenta y se publica hoy. Es decir, cualquier pregunta que tengáis la vais a encontrar, digamos, contestada con mucha más amplitud y con mucha más, digamos, precisión en el libro que os se publica.